José, buenas tardes. Junto con mis compañeras Amy Manya, Arlen Castañeda y mi persona Camila Barra, vamos a presentar los huesos etmoides, esfenoides y yo voy a comenzar con el hueso etmoides. El hueso etmoides se divide en dos porciones, la porción vertical y la porción horizontal. La porción vertical, como podemos ver, se encuentra la apófisis crista galli, también la lámina perpendicular del etmoides. En la lámina perpendicular del etmoides, por parte del tabique. En su porción horizontal tenemos la lámina cribosa del etmoides, la lámina cribosa del etmoides y con sus y a sus lados las masas laterales con sus laberintos etmoidales. En la mitad de esto tenemos los cornetes superior, medio, inferior. De igual manera, en la mitad de ellos tenemos el meato superior, medio em, el hueso etmoides tiene, el hueso etmoides presenta seis caras, anterior con el lagrimal, superior con las celdillas etmoidales del frontal, inferior, inferior con el maxilar, eh, en la cara lateral con la lámina papirácea o orbitaria, y en la otra cara lateral tenemos con el nasal. En su cara posterior se articula con el esfenoides y el palatino. Tenemos cuatro bordes. El borde superior se articula con la base de la crista galli, en su borde inferior con la porción cartilaginosa del tabique nasal. En en el borde anterior se articula con la espina nasal del frontal y en el borde posterior con la cresta esfenoidal y el vómer. Este hueso es importante porque ayuda a contribuir la formación del tabique nasal. El tabique nasal se forma por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago. Bien, seguimos con el hueso Bowman. Lo podemos observar aquí en un color medio cremita y este hueso se encuentra en la mitad de la fosa nasal, es decir, que queda viendo lateralmente a las fosas nasales. En su borde anterior, el de aquí se articula con la lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago óseo. En su borde inferior se articula con el maxilar y con el palatino. En su borde posterior no se articula con nada, queda libre, y en su borde superior se encuentran las alas del vómer y se articula con el pico rotrum del esfenoides. Además, en las alas del vómer se encuentra el canal esfenovomeriano. Y por donde voy a pasar el cursor por aquí se encuentra el nervio naseopalatino. Gracias. El hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso que contribuye a formar la base del cráneo, las cavidades nasales y las órbitas oculares. Este hueso proporciona soporte y protección a las estructuras vitales como el nervio óptico y la hipófisis. Por otra parte, si este hueso esfenoide sufre lesiones o enfermedades, pueden impactar a funciones visuales, endocrinas y neurológicas. Este hueso en su parte del cuerpo tiene seis vistas. En su parte superior, en la parte anterior de este hueso, está formada por la unión de las alas menores, el yugo esfenoidal. Es este de aquí. Y esta se articula con la lámina cribosa del etmoides y también con el limbo, que es la parte de acá. En su parte anterior incluye la cresta del etmoides
que sería en la parte de acá, y surcos para el giro recto del lóbulo frontal y los tractos olfatorios. En su parte media contiene el surco prequiasmático, el conducto óptico y también contiene a la silla turca. La silla turca se extiende sus caras laterales del cuerpo y está separada por el surco carótido interno por una pequeña cresta en la parte de acá. En su parte posterior está formada por el dorso de la silla, la parte de acá, y contiene los procesos clinoides, que es los procesos clinoides posteriores y surcos para los nervios oculomotor abducens, así como el seno petroso inferior. En su parte inferior, el borde inferior del dorso de la silla es de delimitación que se continúa con la porción basilar del hueso occipital. En su vista inferior corresponde a la nasofaringe. Este hueso también presenta el pico esfenoidal y la apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides forman parte del techo de las cavidades nasales. En su vista anterior podemos encontrar que estas parten de las cavidades nasales e incluye la cresta esfenoidal. Y los canales para los senos esfenoidales, que es la parte de acá y de acá. Estos también están las semicendillas esfenoidales. En su vista posterior se articula con la parte de que se articula con la porción basilar del occipital que contribuyen a formar el clivus. Ya. En sus vistas laterales destacan las alas del esfenoides y el surco carótido. Para la arteria, ¿qué pasa? Que es la arteria carótida interna. La cara lateral de las alas forma el borde interno de la fisura orbitaria. Por otra parte, en las alas menores son triangulares y de base son triangulares y están horizontalmente. Estas están a ambos lados del cuerpo del esfenoides. Delimitan el conducto óptico para el nervio óptico y la arteria oftálmica. Estas alas menores tienen su cara superior, que es parte de la fosa craneal anterior. Estas alas menores en su cara inferior, que sería en la parte de acá, es parte de la pared superior de la cavidad orbitaria y el borde superior es parte de la fisura orbitaria superior. Y serían las partes de acá. En sus bordes, el borde anterior se articula con el frontal y la lámina cribosa del hueso etmoides. En su borde posterior, forma parte de la apófisis clinoides y está revestido por la dura madre que contiene al seno esfenoparietal. Seguimos con con las alas mayor de las esfenoides. Como podemos ver aquí se presenta una concavidad porque ahí se insertan los lóbulos del cerebro, por eso esta es la cara cerebral. Y ahora vamos a hablar sobre los agujeros que tiene esta ala mayor. El primer agujero que podemos ver es este gran agujero que está aquí, este gran foramen, que se forma por la ala mayor y por la ala menor, que se llama hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior.
en donde pasa el tercer par craneal, perdón, el cuarto, el 5.1 y el sexto, que son los oculomotor, el troclear, la primera rama del trigémino, que es la oftálmica, y abducens. Además, pasa a ramas orbitarias de la arteria meningia media. Aquí podemos ver el segundo agujero, que es el agujero redondo, que pasa el nervio maxilar. Aquí el agujero oval, en donde pasa el nervio mandibular y la vena del agujero oval también. Este pequeño agujero que tenemos al lado del oval es el agujero espinoso en donde pasa la arteria meningia media. Además tenemos una espina del esfenoides está aquí donde lo estoy señalando, en donde se inserta un músculo muy importante que es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Seguimos con los procesos pterigoideos. Los procesos pterigoideos presentan dos láminas. Aquí podemos ver la lámina medial, que forma parte de la escotadura nasal, de las fosas nasales, y la lámina lateral, que forma parte de la fosa pterigoidea, en el que se inserta el músculo pterigoideo medial. Además, aquí se encuentra un agujero escafoideo en donde se inserta el músculo tensor del paladar, del velo del paladar. Gracias.